uno va programando los temas y en la ocasión anterior habíamos quedado con la licenciada en Kinesiología, Natalia Van de Velde, también posgrado en Acupuntura y Moxibustión, de que íbamos a hablar de un tema para volver a ayudar a todos aquellos que lo sufren. Antes de dar el tema le doy la bienvenida. Nati, querida, muy bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sentís? Bien. Me alegro mucho, trabajando mucho, Natalia, porque hubo que suspender sí. la nota anterior. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy, diríamos, el tema que nos convoca es bastante fuerte, es un tema que se lo habló con una neuróloga en su oportunidad, yo estuve charlando con alguien al respecto, y bueno, me parece oportuno tratarlo contigo, dado que en definitiva después el paciente va al kinesiólogo para su rehabilitación. Entonces hoy, ¿cuál es el tema central del día, Natalia? ACV, accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. Algo que se está dando mucho en la gama, en realidad, de edades que oscilan entre 20, 30, 40, 50. Sí, la verdad que no está teniendo límite de edad el ACV. No. Está entre las principales causas de muertes a nivel mundial y en el país, junto con las enfermedades cardiovasculares y con el cáncer de pulmón o cáncer de mama. Claro, pero el ACV a veces es tan repentino que no hay tiempo para nada, de acuerdo a cómo se deposita en el cerebro el coágulo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el ACV? ¿Hay un concepto, uno o más conceptos para decir el ACV es tal cosa? El ACV es la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Hay varias causas que provocan una disminución del flujo sanguíneo, lo cual desencadena el ACV, que más lo conocemos como ACV, que serían las siglas de accidente cerebrovascular, también se lo conoce como derrame cerebral. Claro, antes se decía un derrame cerebral. O infarto cerebral, también se lo llama como apoplejía o como ictus. Tiene varios nombres, pero en sí es lo mismo. Hablamos de lo mismo, una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Disminuye? Sí. ¿Y eso produce el accidente? Claro. La disminución del flujo sanguíneo es el accidente, cerebrovascular, claro, en el cerebro y por los vasos sanguíneos, por eso cerebrovascular. Perfecto. Natalia, ¿existen tipos? Sí, tenemos dos tipos de ACV, que sería el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El ACV isquémico realmente es por una dificultad en la circulación, se produce una obstrucción del flujo sanguíneo y eso produce que una zona del cerebro trae de consecuencia que quede sin circulación sanguínea, que eso se llama isquemia. Cuando la sangre no llega a un sector del organismo, del cerebro, de alguna parte del cuerpo, eso se llama isquemia, no está llegando sangre con oxígeno. Entonces si no llega oxígeno a las células mueren. Entonces esa isquemia se produce en un sector del cerebro, depende dónde fue la obstrucción del flujo sanguíneo. Eso es el isquémico. En cambio el hemorrágico se produce justamente por la rotura de un vaso sanguíneo. Se produce la rotura, entonces se produce el derrame en un sector del cerebro y este mismo derrame también, si la arteria va hasta un sector específico del cerebro y a mitad de camino se rompe, se produce la rotura, también esta zona a la cual irrigaba queda sin circulación, así que también se produce una isquemia, pero una isquemia por hemorragia. Claro. Y además esa sangre que se derrama dentro del cerebro comprime los tejidos, comprime los demás vasos, entonces el accidente cerebrovascular hemorrágico es con mayor daño que el isquémico, produce mayor daño, produce mayor secuela que el ACV isquémico. Claro, y a veces algunos son fatales. Sí, porque se depositan en un sector del cerebro. Exacto, es imposible. O el derrame es mayor. Es imposible ninguna intervención quirúrgica. Claro, o si no es tomado a tiempo, por lo general puede provocar el fallecimiento de la persona. Claro. Bueno, si hay las causas serán muchas, pero por lo menos enunciar algunas, como para que el público televidente comprenda cómo vivir mejor para que esto no suceda. Así es. Bueno, entre las principales causas
está en el isquémico, está lo que es un ACV isquémico por embolia o uno por trombosis, que la embolia sería cuando un coágulo de sangre de otro sector del organismo que viene circulando se desprende, circula y se deposita, por ejemplo, en una arteria que de menor calibre del cerebro, la tapona y se produce la isquemia, la ocluye y se produce la isquemia. También eso, la embolia. El trombo es un desprendimiento también de un coágulo dentro de las arterias del cerebro, que también produce lo mismo, ocluye, produce la isquemia. También puede ser una causa que no tenga que ver con los vasos en sí, con un coágulo dentro de un vaso. Por ejemplo, un tumor cerebral también al crecer comprime el vaso sanguíneo, lo ocluye y produce la isquemia. Esas son las causas más comunes del isquémico. Y del hemorrágico está la principal causa, que es un pico de presión arterial, la hipertensión, digamos, pero un pico de subida de presión que produce la rotura del vaso, se produce el derrame sanguíneo. Y también otra causa, el aneurisma. El aneurisma es una deformación congénita, una malformación congénita de uno de los vasos sanguíneos, en este caso de cerebro. Estamos hablando de aneurisma cerebral. Exacto. Porque hay varios, claro. El aneurisma en sí es una malformación de un vaso sanguíneo. En este caso, el aneurisma cerebral es el que produce el derrame, el ACV hemorrágico. Claro. Bien, ¿hay sintomatología como para que las personas se den cuenta que pueden estar ante ese problema? Sí, los síntomas son muchos y varían según la zona del cerebro que está afectada, la zona del cerebro que tiene la isquemia o que se produjo la hemorragia. Entonces vamos a tener, por ejemplo, lo más común es un adormecimiento o pérdida de fuerza muscular en un hemicuerpo, en la mitad del cuerpo, que vendría a ser la hemiplegia, que trae como consecuencia la hemiplegia. Los principales síntomas van a ser eso, o un fuerte dolor de cabeza, mareo repentino. También uno puede tener problemas visual, pérdida de la visión, o puede tener pérdida de equilibrio, pérdida de coordinación, dificultad en la marcha. Son muchos signos, síntomas que nos marcan que algo está pasando. También mientras dialogo con la licenciada en fisiatría, estoy pensando en si es posible de alguna manera prevenir estas situaciones. Sí, la causa en sí es difícil de prevenirla. Cuando pasa, ya se ocluye, ya hay una hemorragia, pero lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es llevar una mejor calidad de vida para prevenir los factores de riesgo. Por ejemplo, si la hipertensión es un factor de riesgo, es una de las causas que produce el ACV hemorrágico, tenemos que tratar de cuidarnos, la persona, controlar la tensión arterial, ver si somos hipertensos, consultar al médico, que el médico nos medique, medirnos la presión varias veces al día. Claro, la continuidad de la medida de esa presión, que a veces uno deja de hacerlo porque se siente mejor. O no comer con tanta sal para evitar la subida de la presión. También realizar ejercicio. El sedentarismo también es uno de los factores de riesgo que puede llevar a un ACV, el sobrepeso, el colesterol. También tenemos que evitar el cigarrillo, el alcohol, todas las patologías que dañan las arterias, porque una arteria dañada justamente es la que produce este coágulo, y este coágulo es el que produce el ACV isquémico. Diríamos que hay distintos elementos en la vida cotidiana que uno lo toma como natural, como es el alcohol, el cigarrillo, las grasas en los asados, distintas situaciones naturales, las papas fritas, las hamburguesas, todo ese tipo de cosas que nos parecen tan naturales y que nos damos los gustos, que nos lo podemos dar, pero hay que tener en cuenta la sintomatología de la persona, si tiene presión alta, decir, no, me niego a esto porque yo puedo llegar a tal. Claro. Lo que pasa es que a mí me parece, no sé qué opinás vos, que los seres humanos nos negamos a pensar que nos podría pasar algo. Sí. Y cuando llega el momento y llegamos a una instancia que tenemos que superarla con rehabilitaciones, decimos, ¿por qué no me di cuenta antes de cuidarme? Exacto. O si ya el médico me diagnosticó presión alta, y bueno, dejar la sal, no comer con grasa, controlarse la presión, me parece, es una manera de prevención, ¿no es cierto? Así es. Claro, lo que pasa es que a veces
ante todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, uno dice, ahí tengo un mareo, puedo estar con un ACV. Lo que sí, yo creo que es un síntoma totalmente distinto al mareo común, al vértigo que habíamos hablado la otra vez sobre la cervicalgia. Es algo diferente, es una sensación nueva, claro, me parece. Sí, o sea, por lo general también viene acompañado, no es solo el simple mareo, sino que quizás el mareo viene acompañado de esta pérdida de fuerza muscular en un brazo, en una pierna, o pérdida de visión de un ojo, o parálisis facial. Siempre depende del sector del cerebro que esté dañado, que se esté produciendo el daño. Y lo más rápido en el ACV, en el momento que se está produciendo el ACV, tenemos que actuar rápido, tenemos que realmente consultar rápido, ir a la primera asistencia que tengamos, la primera asistencia sanitaria, y consultar al médico, que el médico evalúa y trata de revertir la situación, porque más tiempo pasa y más es el daño. Claro, y peor serían las secuelas. No sé si es correcto, pero una persona puede estar en una instancia de ACV, no recurre al médico y pasa la situación. Pasa la situación, sí. Una persona puede pasar la situación en su casa o, por ejemplo, durmiendo y que al día siguiente se levante con la mitad del cuerpo paralizado. O con la parálisis facial. Siempre depende también de dónde fue la lesión. Hay veces que la parálisis es todo del mismo lado, por ejemplo, todo el hemicuerpo derecho. O hay veces que es la hemicara izquierda y el miembro superior e inferior derecho, o a veces es más en miembros superiores. La parálisis facial a veces es más también de ojo y de boca, y si no a veces de toda la cara. Es relativo. Claro. Siempre depende de la zona que está dañada, y hay veces que depende de la altura también en la cual se dé la hemorragia o la isquemia. Puede ser a nivel cerebral o a nivel del tronco encefálico, depende de la altura. También puede ser que la lesión en cerebro sea derecha y la hemiplegia sea izquierda, porque también son cruzados, o sea, los nervios se cruzan, entonces a veces las manifestaciones son del lado contrario a la lesión. Claro, y la cuadriplegia que toma todo el cuerpo también tiene que ver con una ACV así. La cuadriplegia es más común por ahí en una lesión de médula. Que sería en un traumatismo, digamos. Ahí es más común ver una cuadriplegia. En una ACV lo más común es la hemiplegia. Bien. Ya sabemos que tenemos que recurrir urgente al primer síntoma, donde fuere, a un primer médico, aunque no haya un especialista en el momento, ¿no? O al menos si uno está en su casa, por ahí quizá medirse la presión, ver si realmente uno está con presión alta y está con estos síntomas. Entonces es más probable que sí, que realmente esté teniendo un accidente cerebrovascular. Entonces hay que recurrir al primer lugar donde tengamos ayuda sanitaria. Claro, me llamó la atención que decís, por ejemplo, que hay como una visión borrosa. En otras situaciones me comentaban que también se puede dar como que brilla demasiado algo en los ojos, como que le brilla exageradamente la visión. ¿Puede ser también? También puede ser. O también se pierde la visión de un ojo, por ejemplo. Se ve negro, en realidad no sabemos nosotros qué es no ver. Claro. O sea, puede ser que nosotros veamos negro y que eso sea realmente no ver. O sea, es relativo. Sí. También otra cosa que es común, pero siempre dependiendo a qué altura y a qué nivel es la lesión, es la pérdida del habla. Se pierde la articulación de la palabra, disartria se llama. Entonces una persona no puede hablar, o a veces inclusive dice algunas palabras creyendo que lo dice bien. Que lo está emitiendo, pero nadie no lo se escucha. comprende, claro. No se comprende. Claro. Bueno, eso hay que estar atento. El tema es cuando la persona está sola. Cuando alguien logra salvarse en esta situación, logra vida, indudablemente el médico tiene que buscar la derivación para que se rehabilite este paciente, ¿no es cierto? Recurre al kinesiólogo o al licenciado en fisioterapia. ¿Esto cómo se realiza, Natalia? Tenemos, por lo general, ¿qué pasa con el ACV? Trae de secuela una hemiplegia. En la hemiplegia tenemos dos etapas. En una primera etapa, la hemiplegia es flácida. ¿Qué pasa? No hay movilidad
en el sector afectado, ya sea por ejemplo todo el hemicuerpo derecho o en mi cuerpo derecho y mi cara izquierda, la movilidad está perdida, los músculos están flácidos, no hay movimiento, el brazo está como péndulo, cae, no se pueden parar porque no hay estabilidad en la pierna. Esa es la primera etapa, puede durar días, semanas, meses o inclusive uno no puede salir de esa etapa. Hay pacientes que quedan en esa etapa en el ACV o recuperan muy poca movilidad. Eso siempre depende de los años del paciente, más añoso y más probable que quede en esa etapa o que recupere muy poca movilidad. Después tenemos la etapa de la espasticidad. Por lo general el paciente después de esta etapa flácida empieza a recuperar la movilidad de los músculos y hay veces que esta movilidad se pasa. Entonces tenemos la espasticidad, que sería ¿qué significa? Cuando vemos los músculos se ponen tensos, se ponen espásticos y es cuando vemos las secuelas en el ACV con los pacientes que tienen una aducción de hombro, flexión de codo, flexión de muñeca y los dedos incluidos, que tienen esta postura en el brazo que ha sido afectado. Por lo general el miembro superior se afecta en flexión y el miembro inferior en extensión. Entonces queda una pierna dura. Entonces a veces es bueno que el paciente pase a esta etapa espástica porque realmente va a poder caminar. Porque una persona con una pierna dura puede caminar, pero con una pierna que no tenga movilidad, no, es más difícil. Claro. O tiene que sí o sí tener una ayuda de bastón, de andador. Un tutor. Claro. Mientras te escucho, Natalia, pienso en la rehabilitación y si hay varias formas de rehabilitar a un paciente y también la buena disposición del paciente para ese momento de rehabilitación. De tener la voluntad de asistir al kinesiólogo a todo el tratamiento que es la posibilidad de una nueva vida, ¿no? Así es, sí, por lo general estos pacientes están en un estado depresivo después de padecer en realidad después de verse con esa secuela, con la hemiplegia. Claro. Entonces necesitamos siempre trabajar en equipo interdisciplinario, necesitamos un psicólogo, fonoaudiólogo, terapista ocupacional, son varios profesionales los que trabajamos en torno de este paciente. El objetivo de todos es el mismo, tratar de que este paciente sea lo más independiente posible en su entorno, en su casa, teniendo que modificar algunas cosas, todo. Pero sí, como vos decías, Beatriz, es muy importante la voluntad del paciente, que el paciente tenga voluntad de venir a la rehabilitación, que tenga ganas de mejorar, ganas de volver a caminar, porque es muy importante eso. Tenemos nosotros desde la kinesiología y la fisiatría, y desde la fisioterapia, tenemos ayuda, como por ejemplo los electrodos, que nos ayuda un poco a mantener el músculo sin que se atrofie, sin que pierda su movilidad. Quiere decir que no siga flácido, ¿no? Claro, se lo trata el electrodo ayuda a que el músculo no pierda la fuerza que tenía, no se nos atrofie y que recupere más rápido la movilidad, se estimula para que recupere más rápido la movilidad. Pero siempre depende de cada uno la evolución del paciente. Como te decía, hay pacientes que pueden quedar en la etapa flácida, hay pacientes que pueden recuperarse realmente bien, recuperar la movilidad correcta, y se los ve y da cuenta que no tuvieron ningún ACV, y hay pacientes que quedan en las etapas, que pasan a la etapa espástica, en la cual se los ve caminando con una dificultad de la pierna dura, el brazo acá. Pero siempre depende de cada uno, depende de la rehabilitación, de cómo asistan a la rehabilitación y también desde mi lado de la acupuntura también tengo herramientas como para ayudar, por ejemplo, en la dificultad del habla, se hace la craneopuntura, que son pinchacitos en cráneo. Hay puntos en cráneo que son, por ejemplo, para estimular el habla, para recuperar el habla o la motricidad, la movilidad de las piernas, de los miembros superiores. Entonces es una ayuda extra para cuando el paciente realmente por ahí se lo encuentra como más, que se frenó un poco en la rehabilitación, que se ve como que hasta acá llegó. Bueno, con la acupuntura podemos ir un poquito más, ayudar un poquito más. Qué bien. A recuperar. Entonces este posgrado es muy bueno para ayudar. Natalia, hay mucho más de lo que pensamos en Villocampo, ¿no? ¿Vos haces domicilios? Hago domicilios, sí. En este momento estoy un poco saturada con los domicilios, pero sí estoy realizando domicilios.
por estas situaciones. Sí, por pacientes que no pueden, justamente los domicilios son en pacientes que no pueden venir al consultorio, que realmente están en cama. No así los pacientes que pueden ir. Bueno, un llamado de atención a nuestros televidentes, ¿no? No deje de asistir urgente al médico ante síntomas como los que decía la kinesióloga. Y también sabemos que podemos contar con ella, como con cualquier otro kinesiólogo de nuestra comunidad, para recuperarse y vivir bien. Se recuperan. Así es. Hemos visto tanta gente, tantas películas, sí, tanta buena voluntad de todos, entonces nadie está exento de sufrir algo, pero también tenemos profesionales en la salud que nos ayudan a rehabilitarnos y vivir mejor. Hoy, así muy rápidamente, fue el accidente cerebrovascular y la rehabilitación, a través de la licenciada en Kinesiología y Fisiatría, Natalia Van de Velde, también posgrado en acupuntura y moxibustión. Muchísimas gracias. Una clase, Natalia. Por eso te agradecemos